En la apertura hablábamos de los niveles de credibilidad de la justicia, ¿no? Pero tiene que ver con, bueno, con estos casos, ¿no? Que hablamos que son tremendos, pero un tema de vigente actualidad que tiene que ver la designación del hijo, ¿no? Sí. Por la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Ese dato habla a las claras de un salto a la Constitución Nacional de la Argentina, ¿no? En una estructura democrática que tiene el país, debieran respetarse estas cuestiones constitucionales, fundamentalmente. En esta definición de la Corte, Mechi, se dice, bueno, ¿qué valor tiene la Constitución o no? El gran desafío que está allí planteado desde la oposición, desde algunas voces críticas del oficialismo, ¿no? Allí está el tema en donde se ha manifestado la credibilidad o no de la justicia. ¿Y qué pasa en este contexto de elección, ¿no? Por decreto, que nuevamente el presidente Milei ha definido, ha determinado? Mucho se habla del papel del deber constitucional. ¿Cuánto de la Constitución se ha alterado o no? Alberto Fernández es abogado constitucionalista, está con nosotros para ayudarnos a entender, bueno, qué es lo que pasa, ¿no? Con esta definición, con lo que ha planteado el gobierno, con lo que se ha alterado el nivel constitucional del debate. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto saludarte, buen día. Buenos días, un gusto saludarlo también. Bueno, gracias, doctor. Para ayudarnos a entender primero, Alberto, ¿es una medida que impacta contra la constitucionalidad de la Argentina este decreto que ha ejecutado el presidente Javier Milei o no? Mire, desde mi punto de vista, este decreto que dictó Milei no sería inconstitucional porque está dentro de lo que establece el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, que faculta al presidente de la Nación a designar a los empleados del gobierno federal que requieren acuerdo del Senado, por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema, en comisión cuando la vacante se produce o se da esa vacante durante el receso del Congreso. Entonces, si analizamos los hechos, el Congreso actualmente está en receso, por ende, el presidente hizo uso de esa facultad que le otorga el artículo 99, inciso 19, y cubrió esas vacantes a través de un decreto, designando a 2 jueces en comisión que van a estar en su cargo hasta el 30 de noviembre del corriente año, que es cuando termina el periodo de sesiones ordinario del Congreso, y si en ese espacio temporal estos 2 jueces no reciben el acuerdo del Senado, van a tener que cesar en sus funciones. Técnicamente, entonces, desde mi punto de vista, no sería inconstitucional. Ahora, si analizamos la Constitución en su espíritu, creo que no es lo que los constituyentes han querido. Claro. Esto que ha ocurrido que viene a profundizar la crisis de las instituciones en nuestro país, le hace un flaco favor a la República. Y me explico. El artículo 99, que establece las atribuciones del presidente, señala cómo se deben nombrar los miembros de la Corte. Es un acto político, institucional, en donde convergen 2 poderes. Por un lado, el presidente de la Nación, que propone a un candidato, y por otro lado, el Senado de la Nación, que tiene que prestar acuerdo. Acá se produjeron 2 vacantes en la Corte. Una fue en el año 2021, con la renuncia de la doctora Hayton de Nolasco, y otra en diciembre del 2024, con la renuncia del doctor Maqueda. Exacto. Obviamente hay que cubrir esas 2 vacantes porque no está bien que la Corte funcione únicamente con 3 miembros. El presidente Milei propuso a 2 candidatos, el actual juez de primera instancia Ariel Lijo y el doctor García Mansilla. Se abrió ahí un periodo de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque antes
este trámite de designación de los jueces, antes de la reforma constitucional del 94, este trámite de designación de los jueces, el presidente proponía y el Senado aprobaba o no aprobaba el pliego, pero lo hacía en una sesión secreta. En cambio, la Constitución reformada del 94 establece que debe ser en sesión pública. O sea que los ciudadanos tienen que controlar ese acto de acuerdo que debe prestar el Senado. Además hay un decreto, el 222 del año 2003, que es un muy buen decreto, hay que decirlo, lo dictó el presidente Néstor Kirchner, que abre el juego para que distintas instituciones puedan participar, puedan dar su opinión, puedan objetar a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Y el propio Senado, en su reglamento, establece la obligatoriedad de realizar una audiencia pública para tratar el tema referido a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo y recién expedirse sobre si presta o no el acuerdo. Eso habla del espíritu de la Constitución. Claro, ¿qué ha querido la Constitución? Claro. Que sea un trámite entre dos poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y que participen los ciudadanos también. Milei propuso dos candidatos. Uno de esos candidatos no fue objeto de mayores críticas o mayores observaciones, que es García Mansilla, es un constitucionalista de nota, tiene una formación académica muy destacada, se ha formado incluso en Estados Unidos, es especialista en derecho constitucional estadounidense. Desde el punto de vista técnico no hay objeciones para hacerle y hasta donde yo conozco, desde el punto de vista personal tampoco. No ocurre lo mismo con el juez Lijo, que es juez de primera instancia, que sí ha sido objeto de muchas, muy serias y muy graves observaciones, no solo en su faz técnica, es un juez más bien especializado en derecho penal, pero de acuerdo a lo que se ha dicho, con limitados conocimientos de derecho constitucional, no tiene pergaminos académicos destacados, pero además es un juez cuestionado en su faz moral, en su faz ética. Es un juez que no está a la altura de la dignidad del cargo para el cual ha sido propuesto. Sí. Y esto, hay situaciones fácilmente comprobables que demuestran que como juez de primera instancia no ha sido un juez que ha demostrado vocación de controlar el poder o vocación de combatir a la corrupción. Doctor, le iba a preguntar una cuestión porque es importante. Sí. Esta discusión sigue en el Senado, ¿no? Cuando realmente se retome la actividad. El Senado, yo quiero ser claro en esto, el Senado no ha cumplido con su manda constitucional. Milei convocó a sesiones extraordinarias. Sí. Uno de los motivos era que trataran el pliego de estos dos jueces. El Senado no cumplió con esa manda, sí se hizo todo el procedimiento que establece el decreto 222 del 2003, sí se hicieron las audiencias públicas previstas en el reglamento del Senado, pero el Senado no se expidió. El Senado se podría haber expedido aprobando el pliego de estos candidatos o rechazándolo. Claro. Bueno, claro. Los senadores son responsables políticamente también por esta situación. Y por supuesto también es responsable Milei, sí, porque dictó un decreto a 2 días, o sea, pasado mañana, sí, empieza el periodo de sesiones ordinarias del Congreso y se agarra o se toma de una cláusula de la Constitución que establece que cuando el Congreso está en receso, el receso termina pasado mañana, puede nombrar en comisión a los jueces. Los nombró en comisión diciendo que el Congreso está en receso, a pesar de que dentro de 2 días comienzan las sesiones ordinarias. Pero aparte, lo llamativo es que ni en la Cámara de Senadores ni el presidente Milei han demostrado vocación de escuchar, porque acá se ha dicho mucho, se han objetado, Lijo ha sido objeto de objeciones como ningún otro ministro de la Corte lo ha sido, no hay grieta política, ¿no? Milei lo designó en un cargo, claro, que debe ser realmente reservado para personas intachables, de una probidad fuera de toda duda, de toda discusión. No, decía, doctor, esto atenta contra la seriedad del poder. Sí.
y atenta fundamentalmente contra el servicio de justicia, porque se va a ver resentido el servicio de justicia, se va a ver resentida la seguridad jurídica con todo lo que ello implica. ¿No? Bueno, decía esta cuestión, parece que no hay grieta en lijo, ¿no? En la opinión, oficialismo, oposición, parte del oficialismo y la oposición toda hablan con un mismo criterio respecto a la conducta del hijo. Lo otro que le iba a consultar, doctor, es esto, ¿no? La administración de justicia en este tiempo entre el decreto del presidente Milei y la sesión del Senado. Te pido que me repitas la pregunta. La administración de justicia que existe entre el decreto del presidente Milei por parte de estos dos jueces y la confirmación o no por parte del Senado. ¿Qué es lo que pasa allí en esa ventana de tiempo respecto a decisiones que debe tomar la Corte Suprema, ¿no? Las decisiones que a partir de, o sea, una vez que la Corte Suprema le tome juramento a García Mansilla y al hijo, ellos se van a incorporar a la Corte y van a poder firmar los fallos desde ahí hasta que cese su cargo, van a poder firmar los fallos y esos fallos de la Corte van a ser válidos. Puede ocurrir dos cosas: que llegue el 30 de noviembre sin que estos dos postulantes hayan obtenido el acuerdo del Senado, con lo cual van a tener que cesar en sus funciones, o puede ocurrir que en el ínterin se expida el Senado de la Nación dándoles acuerdo, con lo cual queda consolidada su nombramiento, ya dejan de ser nombrados en comisión y pasan a ser miembros efectivos de la Corte Suprema, o puede que el Senado rechace el pliego de estos dos jueces, con lo cual automáticamente van a tener que cesar en sus funciones sin necesidad de que se espere hasta el 30 de noviembre de este año. Doctor Alberto Fernández, gracias por el tiempo y por la comunicación. Ha sido muy amable y muy claro en su ejemplo. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Saludos. Adiós.